La inteligencia artificial ha revolucionado nuestras vidas, desde el trabajo y la educación hasta el entretenimiento. Ahora más que nunca tenemos acceso a respuestas ilimitadas y personalizadas, lo que nos hace pensar, ¿esta facilidad no podría afectar el desarrollo cognitivo de las próximas generaciones? La inteligencia artificial te roba tu inteligencia natural. Esta pregunta fue propuesta por Vic Dan Van Dort, uno de nuestros benefactores que nos apoya mes con mes para que podamos seguir produciendo videos. Tú también puedes proponer temas, recibir saludos, ver videos por adelantado e incluso echarle un vistazo a nuestro trabajo en proceso dándole clic al botón unirse de este video o en patreon.com/curiosamente. Por un lado, hay personas que piensan que la IA es el siguiente paso en la evolución cognitiva del ser humano y que viene a expandir los límites de nuestras capacidades. Como humanos estamos limitados en nuestro pensamiento y acciones por nuestros procesos cognitivos, emociones, normas sociales, instintos y hasta necesidades fisiológicas, mientras que la inteligencia artificial opera con programas y algoritmos y procesa información según análisis de datos, probabilidades y estimaciones sin limitaciones aparentes. Por lo tanto, la IA puede proveer de una educación personalizada que se adapte al ritmo y necesidades de cada individuo. Puede trabajar junto con un equipo y colaborar en ideas creativas. Su capacidad de análisis multidisciplinario ayuda a que las personas tengan una perspectiva más amplia de problemas complejos. Podría ayudarnos a tomar decisiones, resolver problemas y asistir a nuestra memoria imperfecta, así como ayudarnos a resolver problemas apremiantes como la crisis climática de forma más eficiente y efectiva. Algunas plataformas han demostrado que a través de ejercicios la IA mejora las habilidades cognitivas. También se pretende que la IA aprenda cómo es que funciona nuestro cerebro y nos ayude a alinear los procesos naturales para aprender mejor. Por todo esto, algunas personas creen que la inteligencia artificial podría volverse parte de nosotros y formar una nueva entidad superinteligente e incluso darnos la posibilidad de crear una humanidad unida capaz de colaborar sin importar las barreras geográficas o culturales. Pero no todos están de acuerdo. También hay una gran preocupación de los impactos que podría tener, específicamente en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas habilidades son vitales para el éxito académico, profesional y social, pero también nos hacen menos propensos a la manipulación y a creernos información falsa, y es parte de lo que nos hace humanos. Si cada vez dependemos más de la IA, ¿qué pasará con estas habilidades? No es la primera vez que la tecnología nos quita habilidades. La Administración Federal de Aviación observó en los pilotos de aviones una dependencia al piloto automático y ahora se recomienda minimizar su uso para asegurar que los pilotos tengan la habilidad de volar de forma segura aun cuando éste falle. Las calculadoras también podrían resultar perjudiciales y robarnos agilidad para realizar operaciones mentales, pero al contrario de la IA, no es posible usar una calculadora sin entender el proceso, así que por más que pudieran quitarnos agilidad mental, no nos roban nuestra habilidad para pensar y solucionar problemas. Los motores de búsqueda también nos proveen de cantidades enormes de información de forma fácil, pero la IA simula conversaciones humanas y da respuestas personalizadas que nos hacen más propensos a aceptar ciegamente lo que nos dice. Particularmente resulta preocupante que los usuarios han estado incrementando el uso de la IA para realizar inversiones, consultas psicológicas y diagnósticos médicos, y ya se ha demostrado que incluso solo el uso de los motores de búsqueda evita que la información se procese de forma profunda y afectan la retención de memoria. La IA no solo soluciona operaciones o nos provee información de manera rápida, sino que tiene una capacidad potencial ilimitada. Y si ya sabemos que el uso de la tecnología y largos tiempos de uso de pantallas exacerban los síntomas de déficit de atención, deterioro de la inteligencia emocional y social, adicción a la tecnología, aislamiento social, deterioro del desarrollo cerebral y alteraciones del sueño, ¿qué nos podría esperar con el uso constante de la IA?
Una investigación puso a estudiantes a resolver problemas de matemáticas. A unos se les permitió usar IA y a otros no. El uso de IA mejoró el desempeño de los estudiantes notablemente durante las prácticas, pero después se les puso un examen sin la ayuda de la IA. Los estudiantes que tuvieron acceso a la IA se desempeñaron mucho peor que aquellos que nunca tuvieron acceso. Otros estudios revelan que el uso frecuente de la IA afecta de forma negativa el pensamiento crítico y delega las tareas cognitivas, reduciendo el pensamiento reflexivo. También se ha visto que en estudiantes con buenas habilidades cognitivas y de comunicación, la IA no proporciona una mejora. La IA nos podría ayudar a reducir la carga mental, facilitar el trabajo y hacernos más productivos, pero parece que el precio que debemos pagar es nuestro pensamiento crítico e inteligencia. No es descabellado pensar que al acostumbrarnos a que la inteligencia artificial nos dé la solución a todos nuestros problemas, dejemos de pensar por nosotros mismos. Bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Seremos unos superhumanos con IA integrada? ¿O quedaremos a la merced de la IA porque nos volvimos demasiado tontos? Podría ser que ambas hipótesis tengan razón. Usar la IA no solo para obtener resultados y respuestas, sino para entender los procesos por los cuales llegó ahí, además de seguir aprendiendo por nuestra cuenta y cultivar la mente, muy probablemente nos ayudará a tener más entendimiento de nuestro alrededor e integrar información. Pero también es cierto que lo que no se usa se pierde, y cada vez que automatizamos una tarea y que recibimos una respuesta sin tener conocimientos previos, sin analizarla, es decir, sin ejercitar nuestra capacidad de pensar, perdemos capacidad mental y experiencia invaluables. Así, hoy más que nunca, debe haber un balance entre el uso y tiempo que le dedicamos a la tecnología. La IA debería ser una herramienta más, no un sustituto de lo que más nos hace humanos, nuestro pensamiento y creatividad. Este cuidado debe estar mucho más presente en las mentes de niños y adolescentes que apenas están en formación. No renunciemos a nuestra capacidad de pensar. Curiosamente, ¿tú qué piensas que va a pasar? Conviértete en mecenas y ayúdanos a seleccionar los temas del canal como Alex Nájera, Asdrúbal Valladares, Astrid CC, Carlos Arrieta, Cheva Walter, Claudia Sendejas Morales, Daniel Guerrero, Daniel Studios, David, Edgar Aguilar, Edgar Cruz, Elvira Vizcarra, Eric Arredondo, Esaú Borges, Familia García Olivares, Felipe Retamales, Francisco Dueñas, Francisco Tejeda, Gabo Acosta, Jaciel Hassan, Iván Gentile, Jamil, Jesús Navarro, Johan H. Latorre, José Rodas, Julio César, Julio Juárez, Lautaro Albarracín, Manuel Espejo, Marco Islas, Maxi Jerez, Nancy Serrano, Pablo 450, Sara Vargas y Viva Om.